El tiro está cantado, sí, es parte de lo que quieren que se olvide en el corto tiempo. Son buenos para eso los personajes que están en la derecha en medios de comunicación. Ahorita todo gira en torno al tercer debate, que es lo que ha aganchado la atención del pueblo de México, donde Claudia Sheinbaum mostró las cartas que tiene para cambiar el país. Y una de ellas, en la que incluso se metió Xóchitl Gálvez a decir, bueno, hay que consultar a las autoridades, o sea, a las universidades. Y Claudia Sheinbaum por su parte dijo, es necesario que la Suprema Corte, que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté al servicio del pueblo, no de unos cuantos. Obviamente sobran razones para establecer la urgencia que tiene el pueblo de México porque se cambie a esta Suprema Corte de Injusticias de la Nación por personas que verdaderamente tengan el interés de servir y que sea con justicia al pueblo, pareja, para todos, para pobres, para ricos, para todos. Pero sí, Claudia Sheinbaum dejó en claro que va adelante el tema de la reforma al Poder Judicial de fondo, y esto no le debió caer nada bien a Norma Piña, que pretende se le olvide a todo mundo que se reunió con Alito, que maneja el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que maneja también a personajes del INE. Incluso Xóchitl Gálvez hasta mencionó, bueno, cambios y algunas reformas, pero con el apoyo de las universidades, que obvias se ven. Y es que desde antes Claudia Sheinbaum ya había criticado el tema relacionado con la ministra Piña, de esa reunión de Norma Piña con Alito Moreno. Incluso con Marco Cortés también se habría reunido, con pues el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, el propio Santiago Krill Miranda. La candidata presidencial de Morena acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha dedicado a defender intereses de grupos minoritarios, los grupos que ya todos conocemos. La candidata presidencial de la coalición Morena PT Partido Verde se lanzó en contra de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, y de Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI, por la reunión que mantuvieron a finales de 2023. Se generó la polémica alrededor de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los señalamientos de Sheinbaum Pardo derivaron de una de las secciones del tercer debate presidencial, en el que cuestionó a las candidatas y al candidato presidencial sobre su opinión respecto a una posible reforma al Poder Judicial de la Federación. La candidata presidencial de Morena acusó que hoy en día el Poder Judicial se ha dedicado a proteger los intereses de grupos minoritarios sobre los de la mayoría, así como también insistió en que Norma Piña intenta presionar a los magistrados del Tribunal Electoral. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones, incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación. Esto es parte de lo que declaró la la candidata Claudia Sheinbaum dentro de lo que fue el debate presidencial. Sin embargo, hay pues más hechos, porque recordemos que Norma Piña ha generado la furia, la inconformidad de militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación con sus reuniones privadas, tanto con el PAN, con el PRI, bueno, con Alito Moreno, con Marco Cortés, pero también habría tenido una reunión en corto con Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Acusan a Piña de preparar la batalla judicial de la oposición tras la elección. Es cierto, pretenden que la diferencia no sea muy grande, o bien establecer un 25-30% de impugnaciones para que puedan darle reversa a la elección. Sin embargo, en una elección donde la mayoría, el número de votos sea muy elevado a favor del primero y del segundo lugar, muy poco pueden hacer. Y es que un reportero de Milenio lanzó una bomba en la residencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en las Lomas de Chapultepec. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, organizó una cena privada el 12 de diciembre pasado con magistrados del Tribunal Electoral, a los que acercó con Alito Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. Bajo el argumento de limar asperezas con integrantes del tribunal, escribió que Piña Hernández presidió la reunión que tuvo lugar a un día de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, borolista de corazón, aunque los magistrados fueron sorprendidos con la presencia de Alito. Al encuentro, de manera paralela, fue invitado el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, el panista Santiago Krill Miranda. Este tema han tratado de hacerlo a un lado en la narrativa de los medios de comunicación.
dentro de lo que fue el tercer debate. Esto fue lo que dijo Xóchitl y esto fue lo que dijo Claudia. Me parece inaceptable que la señora lo tenga en ese equipo, por cierto, pero eso no puede volver a pasar. No puede volver a llegar otra ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo. Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir. Por supuesto que a mí me parece que los ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte. Recuerdo, si te parece, Claudia, la pregunta de Jorge Maínez: ¿cuál debe ser el papel que juegue el Poder Judicial en una democracia? ¿Impulsaría una reforma? Adelante, hasta un minuto, Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías. Bueno, ahí tiene, los cambios están cantados. Norma Piña debe preparar sus maletas, debe tenerlas listas porque pues no hay, creo a estas alturas no hay duda alguna de, pues, de cómo están las cosas con el Poder Judicial. Tampoco hay ninguna duda respecto a los cambios que propone la candidata puntera de esta contienda electoral. No se pueden seguir lavando la cara con que no han hecho nada. Hay uno de los personajes que, es que la verdad, esas reuniones que fueron no muy secretas porque finalmente se las dieron a conocer, son de todos conocidas, y es un tema que no podemos soltar porque Claudia Sheinbaum habló de renovar al Poder Judicial. Fueron los invitados de la cúpula judicial a la cena de Norma Piña con Alito, esto usted ya lo sabe. ¿Quiénes estuvieron? Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto Fregoso, del Tribunal Electoral, responsables de calificar la elección presidencial, mientras todas las demás elecciones que habrá, pues locales y estatales, se pasarán por el Instituto Nacional Electoral. La elección presidencial, esa exclusivamente la contempla la revisión, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bajo esos criterios de corrupción y de connivencia, de complicidades, pues Norma Piña no debe estar muy contenta con lo que ya se dijo en el tercer debate. Claudia Sheinbaum tiene la intención de seguir adelante para que el pueblo de México sea el que pueda elegir vía voto directo a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Esto le daría mucha credibilidad a un poder judicial que está, por demás decirlo, corrompido. Es un clamor social, de hecho, el que ya saquen a Norma Piña. No pudo defenderla como quisiera, creo, la botarga no pudo defenderla. De plano, pues es que hay que consultar a la barra de abogados, a las universidades, pues las tienen en sus manos, por eso lo dicen. Pues ¿qué van a decir? No, que siga doña Normita Piña. Qué caray. Y como algunos medios de comunicación, plataformas incluso, se sienten muy independientes. El político Arturo Ávila, que ha estado muy activo en las redes sociales y en las mesas de análisis, una de las grandes beneficiarias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es
Rosario Robles, ¿se acuerda? No te preocupes, Rosario, que te vamos a hacer el paro y nosotros no vamos a permitir. Fue secretaria de Desarrollo Social. Y le queda mal hablar de que se están utilizando los programas sociales. No se está utilizando nada. Programas sociales que nunca dieron y que dieron, si los dieron, fueron muy limitados. Y en este análisis de Arturo Ávila, confrontando a la propia Rosario Robles, le dice verdades que incomodan. Cheque usted. Hay un debate que no sean todos contra uno. ¿Por qué dices que la gente que fuimos hoy, cientos de miles que marchamos en 100 ciudades de este país, detrás de nosotros estaban los partidos? También me van a decir que me vas a quitar determinado programa social. Como le dicen, te voy a decir, como le dijeron a la persona que trabaja en mi casa, que si no votaba por Morena le quitarían la beca de su hija. Bueno, déjame corregir a la exsecretaria de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. No, ustedes tenían programas sociales que se robaban. Te voy a explicar por qué. Porque eran clientelares y los otorgaban privilegiando a los partidos políticos. Segundo, ¿tú sabes de cuánto era la pensión que entregaban adultos mayores a finales del gobierno del corrupto de Felipe Calderón? ¿Sabes de cuánto era para adultos mayores? Yo te lo digo, de 1,100 pesos. ¿Sabes cuánto la incrementaron? ¿Cuánto la incrementaron ustedes? Porque tú eras la titular de esa secretaría. A 1,160 pesos durante 6 años. No, además, no es cierto. Sí, yo tengo el dato y si quieres lo publico en mi cuenta. Pero de X. además déjame decirte algo. Déjame terminar. Ahí te va. No solamente eso. Fíjate que ustedes, además, ¿no? Con ese cinismo que les caracteriza, ¿no? No pueden reconocer una cosa. Sí están en riesgo los programas sociales. Ustedes los votaron en contra en el Congreso, los panistas lo votaron en contra. Y en mi estado, efectivamente, en Aguascalientes, fue uno de los estados en donde el PAN también lo votó en contra. ¿Cómo no van a estar en riesgo? Hoy pretenden decir que sí están a favor, que ya existían antes. Por favor, esto no era ni siquiera constitucional. Se robaban los programas sociales y un incremento de 1,100 a 1,160 pesos en 12 años, en 2 administraciones, de veras que da pena. Claro que da pena. Claro que da pena todo eso que ha pasado. Y Rosario Robles, ahora analista política en el espacio de Adela Micha, ¿cómo defender lo indefendible? No, bueno, eso ya es ocioso. Pero el tema de Norma Piña no se puede salir de la narrativa que hay en este momento, narrativa político-social. ¿A qué me refiero? A que el pueblo opina respecto a esta persona que de ninguna manera es imparcial, de ninguna manera debiera estar en estos programas, pero bueno, pues, libre, al final de cuentas, gracias a Norma Piña. Jesús Murillo Caram, libre, gracias a Norma Piña. Lozoya, libre, gracias a Norma Piña. Cabeza de Vaca, libre, gracias a Norma Piña. Y bueno, le puedo seguir, Riquín Canallín, la señora Linda Cristina Pereira, la esposa del mismo Genarillo Pecho Amarillo. Entonces, con todo esto y lo que comentó, lo que dijo Claudia Sheinbaum en el tercer debate es, en otras palabras, prepare sus maletas, llegando, se van, y esto sería, pues no sé si por decreto lo puede hacer, cuántos se van, cuántos se quedan, cómo se conformaría la Suprema Corte, y luego convocar, porque ya hay encuestas, están aprobadas en la ley, en la Constitución. Entonces, mediante encuesta, elegir a los próximos ministros que no sean personajes que sirvan a una pequeña oligarquía corrupta que todavía se resiste y tira sus últimos coletazos el dinosaurio antes de irse. Xochitl Gálvez lo pudo evitar, que hacen falta cambios, y cambios de fondo, no cambios sencillos, cambios de fondo, porque de otra manera, pues así seguirá. Un poder que se siente el poder de los poderes, sabe con quién se le acaba su atolito, sí sabe con quién se le va a acabar. Por eso las resistencias del Poder Judicial, llénense los bolsillos, tienen las horas contadas, la verdad.